Muchísimas gracias. Estoy muy contento de estar en esta mesa porque estoy con personas a las que aprecio muchísimo, a Carlito Sánchez, a don Francisco Dalanese, por quien tengo un enorme respeto, y por supuesto por mi querida amiga Cristina Rojas. Ayer una de las críticas más importantes que hacía don José Manuel Arroyo y el profesor Antillón es que en la formación de juristas en este momento se ha abandonado una perspectiva filosófica y sociológico-jurídica. Justamente es el enfoque que voy a proponer yo el día de hoy. ¿Por qué? Porque es evidente que para hablar de la relación entre totalitarismo y derecho penal no basta el uso de conceptos exclusivamente dogmático-penales, sino que debemos recurrir a otras fuentes de reflexión, y esto lo olvidamos los penalistas muy frecuentemente. En la tradición de la teoría y de la filosofía política alemanas, de ahí tomé alguna información, dos importantes teóricos, mediante métodos diversos, realizaron profundas reflexiones sobre el tema del totalitarismo. Me refiero, por supuesto, a Hannah Arendt, sí, una mujer, como muchas otras tantas, olvidadas e invisibilizadas en la historia del pensamiento, con su monumental obra Los orígenes del totalitarismo. Y también a uno de los fundadores de la Escuela de Frankfurt, el filósofo Theodor Adorno, con su obra de alerta sobre la dialéctica de la Ilustración. De sus ideas quisiera recuperar algunas nociones esenciales y útiles para la interpretación y el análisis de esta relación sobre la cual nos pidieron hablar el día de hoy entre totalitarismo y derecho penal. Hannah Arendt escribe su monumental obra desde el único lugar posible en que podía hacerlo, es decir, desde las coordenadas de espacio y tiempo en que le tocó vivir, poder ver la realidad inmediata o reciente, poder ver lo que otros no pueden o pudieron, es un enorme mérito que pocos poseen. Ella supo ver eso que otros no veían y de este modo nos brindó algunas características del totalitarismo como régimen político, o sea, como modelo de Estado y de gobierno, en que los mecanismos de dominación y control alcanzan una dimensión total y se materializan formas de opresión nunca antes vistas en la historia. Se trata de una forma de organización estatal y de gobierno vinculada a movimientos sociales paralelos que una vez en el poder instauran una dictadura totalitaria, en la que prevalece y se hace uso en ella permanentemente de una ideología o pensamiento difuso que incluso sobrepasa y anula el principio de legalidad en el ámbito jurídico, cuyos contornos pueden ser definidos, modificados, redefinidos únicamente por la prevalencia de los actos de poder de un líder máximo. Está además este sistema caracterizado por la extensión de formas de control social, es decir, de formas de dirección de los comportamientos, basadas esencialmente en el terror y en el ejercicio extensivo de mecanismos de propaganda. Se ha diferenciado por la existencia de un Estado paralelo, usualmente personificado por un partido único, y en este contexto se define a uno o varios sectores de la población como enemigos declarados del régimen. Todos estos factores se conjugan para mantener un control ampliado de los comportamientos de la población, para la anulación de sus libertades y derechos fundamentales y esencialmente para aplacar cualquier forma de disidencia. Este es el aporte de la obra de Arendt que se destaca. Ella logró identificar a partir del nacionalsocialismo alemán y del estalinismo soviético las características de un modelo de Estado y de gobierno, y a partir de ello podemos nosotros distinguir un modelo de derecho penal que no había existido previamente en la historia de la humanidad. En esta línea precisamente es que un profesor costarricense ha construido la que yo considero su obra más acabada y completa, y el mayor aporte en lengua castellana para el estudio del derecho penal totalitario. Me refiero, claro está, a nuestro querido profesor y amigo, el doctor Javier Llobet, quien no nos acompaña el día de hoy, con su obra Nacionalsocialismo y Antigarantismo Penal, de lectura obligatoria para todos aquellos que quieran entender todo lo que no se debería hacer, aunque ya se está haciendo, en un modelo de derecho penal democrático. Este enfoque, así debe aceptarse expresamente, es fundamental para poner en evidencia un caso extremo de anulación de las libertades y los derechos fundamentales como esencia de un modelo de gobierno y de Estado, y con ello como esencia del ejercicio del poder punitivo. No obstante, existe otra dimensión en el análisis de Hannah Arendt
sobre el totalitarismo, mucho menos estudiada y divulgada, y que yo considero tiene un enorme potencial crítico, mayor que el que posee el anterior significado. Esta noción no puede ser soslayada para nuestro análisis de las normas y de las prácticas del derecho penal actual. Me refiero a su exposición sobre las líneas maestras de lo que ella denomina el pensamiento totalitario, como parte inherente de la filosofía y de la teoría política de Occidente. Recapitulando entonces, podemos distinguir un concepto de totalitarismo como forma de gobierno, como forma de Estado, con ejemplos históricos concretos, y también podemos hablar de una forma de pensamiento totalitario, una manera de pensar el ejercicio del poder que puede existir y tener amplia extensión incluso sin que esté consolidada aquella forma de Estado o aquella forma de gobierno. En este sentido, quiero subrayar el aporte de Arendt cuando nos alerta que el totalitarismo como forma de pensamiento no apareció sin más, de la nada, no es el producto exclusivo de un caudillo desquiciado y ni siquiera de un pueblo que se vio seducido por aquel, sino que se trata de una serie de ideas y principios que no solo forman parte del pasado, sino que siguen habitando en las cabezas de muchos en el presente y por eso amenaza con revivir permanentemente como fenómeno histórico-político real. Me interesa diferenciar esta noción de pensamiento totalitario por dos razones esenciales. Por un lado, porque considero que permite una vinculación o empalme con otra línea de pensamiento crítico, como la presentada por Teodor Adorno en su dialéctica de la Ilustración, pero además porque creo que permite sortear algunos de los cuestionamientos más recientemente realizados por Zizek en su obra ¿Quién dijo totalitarismo?, con la que interroga, se pregunta sobre la vigencia y utilidad crítica de ese concepto en la actualidad. Me explico mejor. Bajo la noción de pensamiento totalitario, Arendt nos ofrece la idea central de que finalmente el fenómeno totalitario es la materialización progresiva de numerosas contradicciones del capitalismo y de algunos elementos ideológicos que viven ya en la esencia de la filosofía y de la teoría política occidental. Justamente, y aquí está el vínculo que más quiero destacar, una de las ideas centrales en el pensamiento crítico de Adorno es aquella según la cual indica que ciertas características del modelo de régimen político propuesto desde la Ilustración misma necesariamente van a desencadenar mediante un proceso dialéctico en la destrucción de ese modelo de tutela de las libertades, a no ser que se acepten, por así decirlo, algunos correctivos para dicho modelo normativo de orientación de los comportamientos y de ejercicio del poder político. Quiero derivar de estas ideas entonces lo siguiente, que el modelo de derecho penal heredado de la Ilustración también puede desembocar en la destrucción y anulación de la tutela de derechos y garantías si no se introducen permanentemente revisiones y correctivos, y a no ser que entendamos que en él puede habitar también aquel pensamiento totalitario. Expuesto de manera más clara, la crítica al derecho penal totalitario como fenómeno histórico real no debe ser nunca un instrumento ideológico que impida nuestra valoración crítica acerca de cuánto pensamiento totalitario existe ya en las prácticas y normas de un derecho penal que asegura seguir siendo de orientación liberal democrática. Hace bastante tiempo ya, en un artículo que apareció en el libro de reflexiones sobre el proceso penal, a mediados de los años 90, partíamos de esta perspectiva crítica para advertir, por ejemplo, que la noción de enemigo para el derecho penal no había sido heredada de los ensayos panfletarios de la Escuela de Kiel en el nacionalsocialismo alemán, sino que se encontraba en las propuestas de algunos de los filósofos liberales más importantes. Cito textualmente: todo malhechor que ataca el derecho social se convierte por sus crímenes en rebelde y traidor a la patria.
cuya conservación es incompatible con la suya. Es preciso que uno de los dos perezca, y cuando se hace perecer al culpable, es menos como ciudadano que como enemigo. El culpable, por el hecho de transgredir la ley natural, viene a manifestar que con él no rige la ley de la razón y de la equidad común, que es la medida que Dios estableció para los actos de los hombres. Al hacerlo se convierte en un peligro para el género humano. El crimen de violar las leyes y de apartarse de la regla de la justa razón califica a un hombre de degenerado y hace que se declare apartado de los principios de la naturaleza humana y que se convierta en un ser dañino. Las citas son de Rousseau y Hobbes, y no de Edmund Mesmer haciendo apología para su ley de extraños a la comunidad. Más recientemente, en un estudio crítico sobre el concepto de derecho penal de enemigo, afirmamos que en el debate sobre el concepto hay cierto desenfoque. El debate está y seguirá estando desenfocado si no diferenciamos claramente entre dos dimensiones analíticas fundamentales. La primera, la de las normas del derecho penal formalmente vigente, en que puede seguir sobreviviendo un modelo liberal, y la otra dimensión de los hechos del derecho, en que las prácticas de todas las agencias del sistema penal, en todas ellas, ya se aplica un derecho penal para enemigos, y digámoslo claramente, otro derecho penal para amigos, evidenciado en la dirección y el tratamiento selectivo absolutamente desigual de su clientela, y en que sin ningún pudor se sostiene que algunos no tienen o no merecen tener derecho o libertad alguna, tal como se pregonaba como voz central en la propaganda de regímenes totalitarios históricos reales. En este sentido exclusivo, aquella idea de que los derechos y libertades de algunos merecen ser anuladas, evidenciada ahora más que nunca en las prácticas de nuestros sistemas penales, como forma de pensamiento totalitario, no debe ser vista como una ruptura, sino como una línea de continuidad con el pensamiento de algunos autores de la filosofía política liberal. Y esta es entonces la idea central que quisiera ofrecer para la discusión en esta mesa redonda. La esencia del fenómeno totalitario, aquel evidenciado en los ejemplos extremos de la Alemania nazi y de la Unión Soviética Stalinista, puede cumplirse y se cumple en el contexto de democracias liberales de manera sutil y sin tanto aspaviento. En ellas se ejecuta de la mano de un pensamiento totalitario muy extendido en la cultura, la anulación de la pluralidad de numerosos grupos y sectores sociales, permanentemente despreciados y relegados a la condición de enemigos, de Untermenschen, es decir, subhumanos, para los cuales no rige derecho o libertad alguno. Y en esta tesitura habrá que aceptar que la crítica de Zizek es totalmente acertada y que el uso del concepto de totalitarismo o de derecho penal totalitario puede efectivamente cumplir una función ideológica, puede meternos en una ilusión distorsionadora y de ocultamiento de la realidad, que solo puede ser superada si somos capaces de indagar y de leer cuánto pensamiento totalitario y cuántos de los objetivos alcanzados con aquella forma de gobierno y de derecho penal se logran ya, en este momento, en el contexto de democracias formalmente liberales. Yo terminaría entonces cuestionando el título mismo de esta mesa redonda, mediante el cual se vincula el concepto de totalitarismo exclusivamente con los procesos de reforma penal que se están gestando en toda Latinoamérica. Obviamente, esos procesos de reforma nos están acercando cada vez más al totalitarismo como forma de gobierno, como manera de ejercer el poder, pero eso no significa que el pensamiento totalitario no esté presente ya en las prácticas y normas del modelo de derecho penal vigente. Expuesto de otra forma, aquel pensamiento totalitario no existe solo en los procesos de reforma,
como el bicho malo que emerge hasta ahora, sino que forma parte de la esencia misma de la filosofía y el derecho liberales, básicamente bajo la forma de mecanismos para la anulación de la pluralidad y de la supresión práctica de derechos y libertades para amplios sectores de la población. Como bien lo retrataba nuestro querido maestro don Walter Antillón en una de sus obras, aún en el contexto de una democracia formal como la nuestra, en cada sala de juicios, detrás de cada escritorio de magistrado, en cada costarricense pueden existir, y sabemos que existen dictadorzuelos, Trumps, y en Costa Rica trompiticos, dice una amiga mía, dispuestos a anular de manera arbitraria los derechos y libertades de amplios sectores de la población. Esta es la cultura que hace exclamar a un honrado comerciante o a un honrado juez o magistrado, incapaz aparentemente de matar una mosca, que para resolver el problema de la deuda pública o de la seguridad ciudadana, habría que empezar por matar a todos los reclusos del sistema penitenciario. Un pequeño Hitler con delantal o con traje entero y corbata, que luego almuerza cristianamente en el seno de su familia. En este sentido, señores, señoras, el totalitarismo como forma de pensamiento, traducido en las prácticas de las agencias del sistema penal, no es cosa del pasado. Sigue vivo y gozando, lamentablemente, de muy buena salud en Costa Rica. Muchas gracias.